Las medidas aprobadas en la Ley Foral 14/2013 de 17 de abril contra el fraude fiscal, ya sé que no es algo novedoso, aunque sí hay un punto de novedad en esta ley. Yo quería hablarles de la declaración de bienes en el extranjero, porque con esto hay que tener un cuidado, como supongo que sabrán aquellos que tengan la situación, un cuidado exquisito. ¿Por qué? Primero, porque ya desde el año pasado existía obligación en Navarra y en el Estado de aplicar la declaración, de realizar la declaración de bienes en el extranjero, y el régimen me estoy refiriendo a bienes en el extranjero en tres bloques fundamentales, que son cuentas bancarias, simplificando un poco, los grupos son cuentas bancarias, valores, rentas, fondos de pensiones y similares, que es el segundo bloque, y el tercero, que serían los inmuebles. Bueno, la primera novedad que se produce es que este año al bloque de los inmuebles se añaden también los muebles. Claro, cuando hablamos de muebles en el extranjero, ¿en qué está pensando la Administración? Yo creo que esto, sinceramente, no ha sido del todo bien regulado, no sé si lo corregirán. ¿Por qué? Porque, lógicamente, aquí en lo que se está pensando es en joyas que se puedan tener depositadas en un banco, en una institución extranjera, en obras de arte. El límite aplicable a los inmuebles para no declarar es de 50.000 euros. Pero claro, aquel que tenga 49.990 euros de casa en el extranjero, con que la tenga amueblada ya pasa de 50.000. Digo que bueno, que el ejemplo es bastante ridículo, pero lo que ocurre es que el problema de esto es que el no declarar lleva consigo unas consecuencias de sanciones pues que son como para echarse a temblar. Es decir, estamos hablando de 5.000 euros por no declarar, hacerlo de manera incompleta, inexacta o falsa. La multa es de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referido al mismo bien o derecho, con un mínimo de 10.000 euros. Es decir, las sanciones van por bloques, Es decir, alguien que no hiciera nada tendría un mínimo de partida de 30.000 euros de multa. O sea, y teniendo poquita cosa, bueno, poquita cosa no, es decir, más de 50.000 euros en cada uno de los bloques. Y el presentarlo fuera de plazo, sin requerimiento previo, o no hacerlo por vía telemática, siendo obligatorio, me acarrea también una sanción de 100 euros por dato o conjunto de datos, y con un mínimo de 1.500 euros por cada uno de los bloques. La sucesión empresarial de entidades disueltas. A mí la verdad es que esto es un tema que pasa un poco de rondón, pero a mí hay multitud de temas procedimentales dentro de esta ley de medidas dirigido a fortalecer la posición de la Administración desde el punto de vista de evitar el fraude o de cobrar deudas fiscales. Pero esta a mí me ha parecido muy llamativa porque, sobre todo en el caso de entidades disueltas y liquidadas, con anterioridad a esta norma, lo que se establecía es que los socios respondían con las deudas sociales hasta su cuota de liquidación. Ahora lo que se establece es, cuidado, si tú has cobrado percepciones con cargo a patrimonio que puedan ir en detrimento del pago de esas deudas fiscales, de esas deudas sociales, no, de esas deudas fiscales, tienes que responder por aquello hasta el límite de aquello que hayas percibido en los últimos 4 años. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de mucho más del doble de los 2 años que establece la ley concursal, por ejemplo. La norma fiscal de momento se blinda y dice, oye, lo que hayas recibido en los últimos 4 años, que sepas que responde de las deudas fiscales, no satisfechas a Hacienda.